Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo de refrigerio es que siempre habrá una palabra de bendición para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo de parte de nuestro buen Dios. Para mí, como siempre, es un privilegio estar delante del linaje, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos compró con nada corruptible, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Espero, como siempre, que ya estés teniendo un buen tiempo de descanso, de refrigerio, después de haber tenido quizá una ardua semana en luchas, pruebas, tribulaciones, angustias, aflicciones, como dijo nuestro Señor Jesucristo. En este mundo ciertamente tendréis aflicciones, arduos trabajos, pero confiad, porque yo he vencido. Esta es la confianza en la que tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, que nos sintonizas y has dispuesto este tiempo de refrigerio para tu espíritu y para tu alma. Espero que ya al despertarte, al abrir tus ojos, hayas empezado a experimentar la bondad y la misericordia de Dios, porque Él es fiel en derramarla, pero tú y yo debemos de ser receptores, recibirla y tener ese corazón agradecido. En este buen día, en la aula del Espíritu Santo, donde estamos siendo enseñados, trabajados, ajustados, instruidos, donde recuérdate que la palabra del Señor viene como martillo que quita clavos mal puestos y pone lo correcto, pone lo verdadero, como fuego que purifica, como espada que penetra nuestro ser interior para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, del unigénito de Dios. Este es el propósito de esta aula. Prepara tu corazón. Recuérdate que este tiempo de refrigerio, el dueño, el Señor, es el Espíritu Santo. Y en este buen día tengo una sorpresa para ti de parte de nuestro buen Dios. Dios usa sus vasos. Dios tiene sus vasos preparados. Y en este buen día, el Espíritu Santo ha extendido la invitación a hombres, mujeres, pioneros que van delante de nosotros, que ya han ido delante de nosotros en esta preciosa carrera, en esta preciosa jornada. Recuerda que esta es la jornada de Dios para tu vida y para mi vida en esta tierra. Esta no es nuestra morada eterna. Vamos hacia nuestra morada eterna. En este buen día tengo el honor de parte de Dios de tener a un hermano, a un compañero de milicia, a un consiervo en las cosas del evangelio, de los asuntos del reino de los cielos. Nuestro hermano Carlos Núñez. Amén. Hermano, buenos días. Buenos días, hermana. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, hermano. Listo. Listo. Siempre listos para compartir la palabra del Señor, lo que Dios tiene para su pueblo. Solo quiero recordarte algo que comentábamos en tiempos pasados. El mundo espiritual está convulsionado. El mundo natural está convulsionado. Pero tú y yo debemos de estar firmes, parados en la roca inamovible. Antes de darle el tiempo a nuestro hermano, quiero darte la palabra de así dice el Señor en este buen día. Prepara tu oído con el hisopo del Espíritu Santo y deja que el colirio de Dios sobre tus ojos venga y aclare la visión de Dios, no una visión. No mi visión, la visión de Dios para tu vida. Jeremías 6:16, así dice el Señor, párense en los caminos, miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán
descanso para vuestra alma. Y yo creo y confío en Dios que tu oído está atento, que mi oído está atento, no a oír una palabra que yo quiero oír, sino a escuchar la palabra que me produce fe para llegar a la meta de mi supremo llamamiento. Voy a leerte lo que dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente y así le damos el tiempo a nuestro hermano. Jeremías 6:16 en la Traducción Viviente. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo. Hay muchos caminos y muchas sendas, pero solo hay un verdadero camino. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese camino no es el camino que queremos, pero yo confío en el Espíritu Santo, en el ayudador, que tu oído y mi oído, que tu ojo y mi ojo está anhelante de escuchar la palabra de Dios que me conduce por esa senda de justicia. Hermano Carlos, el tiempo es suyo. Gracias, hermana, por el privilegio que hoy me concede usted en su programa poder compartir este momento, este pequeño pensamiento, algo que el Señor ha estado ministrando por días y no ha estado reposando muy bien, sino que meditando profundamente en esto, porque los tiempos que estamos viviendo son los tiempos del Señor, son los tiempos de donde nos están sonando, como dice, sonar la trompeta en Sión y la alarma en su monte santo. Y hay algo que en el cuerpo de Cristo está de emergencia, como decimos muchas veces, en cuidados intensivos, y que tenemos que retomar lo que está establecido en la palabra, porque la palabra está escrita ahí con un solo propósito. Es como una foto, y en esta foto está retratado lo que Dios quiere de nosotros. Y estamos fallando muchísimo. La foto medio se mira, porque si nos comparamos a la foto original nos falta muchísimo, pero hay algo muy importante que quisiera compartir en esta mañana, en estos minutos, es sobre las dos columnas, cómo nace la iglesia nueva testamentaria, la iglesia cristiana, la que los compete a nosotros, a la cual Pablo se le fue delegado como un apóstol a predicar. Hay dos columnas, pero la principal columna que el Señor llamó a hacer como el soporte primero, poner la primera base, y la segunda, y quiero hablar de la que quiero enfocarme primeramente, es de lo que dice Hechos capítulo 6, verso 3. Dice así: buscad pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. A la primera columna que me quiero referir es a la columna del testimonio, que es lo que hoy en día se ha perdido. La iglesia, en el cuerpo de Cristo, se ha perdido lo que es el testimonio. Le doy gracias a Dios los años que he estado caminando aquí en el camino de Dios por la gracia y la misericordia. 43 años desde mi juventud estoy en este camino. Hoy acabo de cumplir los 63, ya estamos en los 64 años. Y de servirle al Señor 38 años, ya en un desarrollo, en haber viajado, en haber predicado. Pero una de las cosas que he cuidado muchísimo y que debe cuidar cualquier ministro, cualquier servidor de Dios, es el testimonio. ¿Por qué razón? Porque es la primera columna. Usted ve que no dijeron, busquen hombres que
que tengan dones, que tengan... No, 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 dijo que es de buen testimonio. Y eran hombres que iban a servir, no iban a estar predicando, no iban a estar enseñando, no, era para servir en la mesa que estaban buscando. La segunda columna era de fe. Y dice, y que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, pero el testimonio que es en el que me quiero enfocar, es el problema que hoy en día la iglesia, el cuerpo de Cristo está perdiendo. ¿Y por qué se está perdiendo? Porque simplemente hoy la persona peca deliberadamente, se ha confundido que el ser libre, la libertad que nos dio Dios, lo dice Pablo claramente, no uséis la libertad como para pecar. Y hoy usted ve muchos, yo estoy en restauración, estamos sirviéndole a Dios y pues me caí, sigo adelante y no hay disciplina. Y es una de las cosas que Dios está llamando a una reflexión hoy. Más que nunca yo he hablado con mi líder y yo le he dicho, si ahora yo que estoy más cerca a la otra frontera, ¿cómo no voy a cuidar más esto? Claro. Si he vivido desde mi juventud dentro, ¿cómo no voy a cuidar el testimonio ahora? Si es lo que hoy se necesita urgentemente, porque ¿qué es el testimonio? Oiga bien, mire, me llama la atención lo que yo he leído la Biblia en 10 veces, la oportunidad que tuve, la experiencia que le contaba hermana Laura, pero este verso a mí me hizo un clic profundo y ahí nació este mensaje. Está en 2 Corintios capítulo 2, verso 2, capítulo 2, verso 12. Y oiga, dice, porque nuestra gloria está en el testimonio. Y oiga bien, de nuestra conciencia. Oiga bien, ¿a dónde es que debe estar el testimonio? Ahí está el problema. En la conciencia de que hoy ese es el problema. Que se ha perdido que el testimonio, como no está en la conciencia, hoy se peca deliberadamente. Diciendo, ok, usted sírvale, se cayó y usted tiene que seguir sirviendo. No, hermano. Tiene que haber un stop. ¿Por qué razón? Porque entonces, ¿cuándo usted va a ser restaurado? Exacto. O sea, démosle gracias a Dios por los dones que Dios nos ha dado. Los dones de los cinco ministerios que están ahí, gloriosos. Ahí están los 9 dones del Espíritu. ¡Qué precioso! Pero una cosa, todo eso es lindo. Porque Dios lo dejó para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. A lo que dice Efesios 2:20. Edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo. Ok, ¿cuál era el fundamento? El primer fundamento de la edificación se llama testimonio. Eso fue lo primero que buscaron. En la edificación, digo, vamos a buscar hombres de testimonio. ¿Por qué razón? Porque el testimonio es la primera autoridad que tiene la persona. La persona, a mí me dicen, yo tengo la unción del Espíritu, perfecto. Pero la primera autoridad que tiene la persona se llama testimonio. ¿Y en qué se transforma el testimonio? Se transforma en su primera autoridad, que se llama autoridad moral. Usted no le puede decir, la hermana Laura, a alguien, mire, no pelee cuando usted está peleando. Exacto. Yo mismo me pregunto, no pelee cuando yo lo estoy haciendo. Exacto. Y le voy a dar un testimonio, me voy a ministrar aquí para que la iglesia entienda que el hecho no quiere decir que porque yo soy un servidor, yo voy a actuar deliberadamente haciendo lo que yo quiero. Yo tengo muchos años en el ministerio, son 30 años los que tengo de estar en un solo lugar y nunca he sido muy alejado de situaciones, pero en una ocasión yo tuve una circunstancia en 30 años, con 2 personas he tenido cierta situación. Y en una de ellas me salí de mi compostura. Pues fue tanto que me descompuse totalmente. Perdí la razón. Aunque estaba diciendo verdad, pero usted puede decir una verdad, pero hay que ver cómo usted está diciendo esa verdad. Exacto. Usted va a edificar con la verdad correctamente. Aunque usted diga la verdad, pero diciendo las cosas como yo las dije, molesto totalmente. Una verdad airado. Airado. Estaba con una ira terrible. Que yo mismo, ¿sabe qué? Cuando yo
dije la verdad, y me tocaba predicar ese día en otro ministerio. ¿Sabe qué hice? Inmediatamente, saliendo de la reunión que yo tuve, llamé al ministerio y le dije, hermano, tuve un mal día, no estoy apto para predicar. Le digo, hermano, yo lo siento, pero no voy a poder llegar. Yo no soy una persona de que vivo un evangelio de apariencia. Yo creo que si tú enseñas sobre que la autoridad moral, tú tienes que dar el ejemplo. Y entonces hablé con el pastor y dijo, no te preocupes, me dijo, yo te programo por otro día y no hay ningún problema. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Yo me senté en disciplina. Yo me puse una disciplina. Porque yo me sorprendí, digo, después de 30 y pico de años cometer esto, digo, no es justo de que yo quiero seguir siendo el que enseña a ser un maestro. El don. El don, exacto. Pero el Eclesiastés me dice claramente, tú que predicas, predícate a ti mismo. O sea, porque entonces, ¿cómo yo voy a ser restaurado? Es que porque yo soy autoridad y lo que yo digo así, no. Tengo que hacer un stop. Esto no puede ser así. Entonces yo mismo hablé con la autoridad, con mi pastor y le dije, mire, me voy a sentar. Y aunque él me dijo, pero ¿por qué? ¿Eso es normal? No, yo no me sé. El testimonio es la conciencia. La conciencia no me dejaba tranquilo. Porque el hombre te puede dar vía, pero el de allá arriba. Hermano, y eso es lo que para mí es muy importante. Yo, gloria a Dios por la gracia que Dios me ha dado en lo que desarrollo en el ministerio, en la enseñanza de la profecía, en lo profético. Lindo es eso, pero todo eso es de allá arriba. Exacto. Todo eso es inspiración de allá arriba. Pero aquí abajo quieren ver los frutos del Espíritu. Yo le digo a los hermanos, yo no quiero que usted me conozca por lo que desarrollo internamente. Conózcame quién soy yo ahí abajo, por los frutos del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que vamos a edificar. La iglesia que se levanta en Dios, el cuerpo de Cristo, no puede caminar desordenadamente. Hoy ya no hay disciplina. Hoy no, hoy se cae en adulterio y sigamos y vamos adelante. Ay, no, stop. Moment, please. Si en algo tan pequeño, hermano Carlos, la importancia de tener la conciencia limpia, porque Hebreos dice, ¿verdad?, que tenemos acceso al lugar santísimo, pero dice, fíjese, usted sabe este versículo, ¿verdad? Dice que antes de entrar al lugar santísimo, la sangre de Cristo nos limpia de mala conciencia, porque en el lugar santísimo, hermano Carlos, la comunión es con lo limpio, lo santo y lo puro, y si algo no está bien ahí adentro, lo llevo yo. No está adentro, lo llevo yo. La importancia que la gente debe de hacer, como leíamos Jeremías, se dice, paraos, hacer un alto y examinarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el hombre nos puede avalar, pero un día nos vamos a presentar a dar cuentas de todas nuestras palabras y nuestros hechos. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué es la palabra que a mí me va a importar? ¿Lo que el hombre me diga? ¿O lo que el dueño, lo que mi Señor y mi Rey y mi Dios me diga? ¿Entra el gozo del Señor o apartaos de mí? ¿Por qué? Porque creo que la gente, hermano Carlos, en este tiempo crítico que estamos viviendo en todo aspecto, pero a nosotros nos compete más lo espiritual. Lo natural tenemos provisión, la confianza en Dios, pero en lo espiritual la gente ha perdido esa conciencia del testimonio mismo y se ha enfocado más en administrar lo que ni es de uno, porque los dones, las gracias, todo es de Dios, la riqueza espiritual es de Dios. Pero, y me llama la atención la recomendación de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Primero, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque si ya no tienes el testimonio de la conciencia de lo bueno y lo malo, y lo dice Juan, ¿verdad? Que si tu conciencia no te reprende, pero ahorita la gente como anda en un alboroto, hermano, ya ni oye ni la conciencia. No. Entonces, ¿qué están haciendo? Están administrando las cosas de Dios. Podemos estar administrando las cosas de Dios en una actitud equivocada. Entonces,
Sí, ¿Cuál es porque- el consejo para poder volver al testimonio? Primero de la conciencia. Exacto. Porque imagínense, él lo dice Pablo, en una casa grande no solamente hay vasos de honra, sino de deshonra. Pero lo principal, lo que usted estaba diciendo, pero si alguno se limpiare, será útil para toda buena obra. Entonces mi preocupación máxima como servidor es limpiarme, hermano. Yo sabía que, como le estaba diciendo, me puse en disciplina y me preguntaron los líderes, ¿qué pasó contigo? Y yo tuve que dar razón. A mí no me da vergüenza decir, me salí de compostura, perdí la razón, aunque no dije malas palabras, pero estaba airado. Y delante de Dios no es correcto. Y yo mismo me asombré. ¿Por qué razón? Porque uno tiene que ser ejemplo. Ahora, veamos lo que dice Pablo. Mira esta columna, lo que dice Pablo. En el capítulo 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna, oiga bien, la columna de la verdad, la columna del testimonio. Ahora, mire el verso 4:12. Aquí está más cardíaca la cosa, dice. Y ninguno dice tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. ¿A quién? Ahí está hablando de la conducta. Dice, sé ejemplo a los creyentes. Dice, en palabra, en conducta, oye bien, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Se da cuenta? Entonces, la conducta es algo tan importante. O sea, porque si usted quiere ser una autoridad que siempre tenga credibilidad, tenga una buena conducta. Exacto. El equivocarse uno es de hombre, de cosas normales, pues todo el mundo peca, todo el mundo, sino de pensamiento, de omisión. Ok, pero estamos hablando de pecados abismales, donde Pedro dice hay pecados que son de muerte. Exacto. Dice, yo tengo que hacer una etapa a eso. Entonces, no podemos correr la carrera. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, también se lo dice en 2 Timoteo 3:10, tú has seguido mi conducta. Oiga bien, ¿cómo va marcando? Y ahora se lo está diciendo a alguien que va a desarrollar, hermano, un don, porque él tenía un don, pero le dio las recomendaciones. ¿Cuál era el don que tenía Timoteo? Ahí lo vemos en la Escritura. Claro. En el capítulo 13 dice, ocúpate. Después que le dice, sé ejemplo a los creyentes en conducta, después le dice, ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza. En lo que está escrito. En lo que está escrito. No en lo que tú piensas, no tú en lo que no, sino en lo que está escrito. En pensamientos y opiniones ajenas. Exacto. ¿Y cómo termina diciendo el verso? Dice, no, el verso dice que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el marcar la conducta, usted está marcando a alguien que se va a encaminar a una salvación. O sea, pero si yo estoy dando un mal ejemplo, entonces, ¿quién me va a creer? Y ahí lo dice en esta carta que me encanta mucho, del 3:15, donde habla de los diáconos y de los siervos, le dice, para que no caigas en desacrédito. O sea, si no tenemos en orden nuestra casa, no tenemos en orden los requisitos que piden para un ministro, dice, tú vas a caer en desacuerdo, en desacrédito. ¿Por qué razón? Porque tu testimonio no concuerda. No concuerda. La gente ahora, el punto principal del estarnos, lo que veníamos platicando en el carro, es que estamos siendo preparados. ¿Pero para qué? Ahí usted ve, en Génesis 5:24, vemos las señales. 5:24, ahí dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Y fue llevado. Fue llevado. ¿Por qué? Porque ahora, vea Hebreos 11:5. Dice, y Enoc, dice, fue transportado para no ver muerte. Dice, y dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea, está claramente cuál es el punto principal de tener un testimonio y estar en la limpieza continua. Es una sola. Sí. Es irnos con el Señor. Sí. Mi amanecer, mi levantar, mi despertar y mi acostar es un abrir y cerrar de ojos.
Que el Señor, para muchos, Cristo se anuncia que Cristo viene, pero para muchos no. ¿Por qué razón? Porque su pensar ni su caminar están pensando de esa manera. Y todo esto involucra la palabra testimonio, pero principalmente, hermano Carlos, es un testimonio primeramente propio, de que yo tengo que estar segura de que yo estoy agradando primeramente a Dios. Y Pablo, estas palabras, este capítulo que usted está leyendo en Timoteo, una y otra vez Pablo le recomienda a Timoteo, su enfoque de él es asegúrate, enseña, reprende, predica la palabra. O sea, el secreto de todas las cosas no ha cambiado y nunca va a cambiar. Es la palabra, las palabras de Dios que son espíritu y son vida para uno mismo primeramente. Porque muchas veces la gente quiere ir a acomodar lo que está mal acomodado en la vida de otros. Y esto es algo terrible, hermano Carlos, que pues esto es algo que ha venido sucediendo de décadas, siglos, pero siempre creo que Dios tiene un remanente, que nunca va a dejar de tener un remanente, que siempre va a manifestar lo que Él dejó escrito para que aquel día nadie le diga no se pudo. O yo no pude, o a mí no me dijiste. Y todo esto involucra un testimonio primeramente individual, una fe individual. Por eso el Evangelio, por eso me gustaba lo que usted decía al principio, lo que nos compete a nosotros. Gracias a Dios por el hebreo, por el judío, por el trato que Dios tiene con su pueblo. Pero ahora, hermano Carlos, uno de los problemas de las congregaciones, del cuerpo de Cristo, la responsabilidad es nuestra, de aquellos que Dios ha puesto para edificar y capacitar a su iglesia, que se está capacitando y se está edificando, como dice Pablo en Colosenses 2, se le metió la filosofía, la teología, mandamientos de hombres, preceptos de hombres. Entonces, para volver al principio, como usted dijo, el modelo, la fotografía, yo tengo una responsabilidad. Claro. Porque cuando llegue delante de Dios no le voy a decir es que el pastor me dijo, es que el apóstol me dijo. O sea que la gente en este tiempo que estamos viviendo ha descansado en delegarle su responsabilidad a otros sin darse cuenta, porque su conciencia está en un estado ya de callosidad, cauterizado. Entonces, para volver al principio, ¿qué tenemos que hacer? Para volver a ese principio de esas conciencias, si usted con un pequeño enojo se sintió compungido por el Espíritu, ¿qué será una mentira, un robo, un adulterio, una fornicación? Pablo en la epístola de Corintios le dijo, el Evangelio de Jesucristo por vosotros es vituperado. Porque la gracia la habían mal usado. Y usted ve, y Pablo le dice a la iglesia, vosotros sois carta leída. ¿A quién? A los hombres. Al mundo, a los hombres. Dice, vosotros no tenéis necesidad de cartas de mano escritas por hombres, sino dice, vosotros sois carta leídas a los hombres. O sea, ¿qué es el testimonio? Te hace ser carta leída. ¿Por qué gente se acerca hacia tu persona? Porque has dado un testimonio. Pero si tú tienes un mal testimonio, si yo tuviera un mal testimonio, ¿usted cree que en la iglesia alguien quisiera hacer? No, era ese hermano así, ese hermano allá, ese hermano para acá. ¿Por qué? Porque he dado un mal testimonio. Entonces, pero por eso es que la iglesia no puede caer en desacuerdo, en desacrédito. La iglesia tiene que cuidar esto, volver, tomarlo como una perla. Yo lo he tomado así, hermano. Yo, gloria a Dios por el llamado que Dios me hizo al área de la revelación, las experiencias que yo tengo. Gloria a Dios, pero como te decía, todo eso es de allá arriba. Esa es inspiración de Dios. Pero aquí abajo, quiero que me conozcan por los frutos del Espíritu. La gente pide hoy gloria, dones, cosas sobrenaturales, que me den los 9 dones. Gloria a Dios. Pero nadie oigo decir yo en las oraciones, Señor, que puedan ver el fruto, dame los frutos.
de los 9 frutos del Espíritu también, y que yo los necesito. Entonces hoy en tiempos esenciales, porque tú ves, hermano, y esto no solo se lo piden a un creyente cualquiera. Mira, si a estos siervos, 7 varones, buscaron para servir mesas, hermano, el testimonio, entonces, quiere decir que no calificaban si no tenían buen testimonio para servir las mesas. ¿Y ahora quién sirve las mesas? Ahora cualquiera sirve mesas. Por la necesidad que hay de números. Exacto, exacto. Y otra de las cosas principales, que esta recomendación del testimonio no solo a los creyentes, sino a pastores y todo, porque usted ve lo que dice Hebreo en el capítulo 13, verso 7. Oye bien lo que dice. Dice, acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra, dice. Y ve el resultado de su conducta. Imitad su fe. No dicen imiten su fe, no, vean el resultado. ¿Cuál es el resultado como pastor? ¿Cuál es el testimonio que tiene el pastor? O sea, te está hablando de abajo. Digo, mirad, a los que sirven yo los quiero así. También a los que van a estar arriba los quiero con testimonio. Ve el resultado de eso. No imiten su fe, vean el resultado primero. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Por qué? ¿Cuál el meollo de este asunto? El que el Señor me habló en estos días. Y decía yo, porque me mostró esto, que el Señor viene. Pero viene por una iglesia que está en el testimonio, en la conciencia. No en la mente, sino que aquí todavía te reargulla la conciencia de que has hecho algo indebido, que no lo has hecho bien. Yo he tratado en el trabajo, en todas partes, de la misma manera, hermana, conducirme, porque sé que hay una gran responsabilidad que me delegaron. Y como delegado a la función, ¿cuál es la iglesia que se va con el Señor? Usted lo ve en Apocalipsis también, en 12:11, dice que los que se van a ir son aquellos, dice que por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero, dice, y la palabra, y el testimonio de ellos. Oye bien, el testimonio de ellos. Esa iglesia que se ve, la de la iglesia del testimonio. No es cualquier iglesia. Entonces, veníamos platicando en el carro que hay 10 vírgenes. Cierto. Entonces, son vírgenes todas. Pero ¿de cuál vírgenes quiero estar yo? Exacto. De la virgen que da el testimonio o la virgen que no da testimonio. Porque en todas partes, lo dice Corintios, como les decía, somos carta leída. En el trabajo, cómo me conduzco. Una hermana el otro día donde yo trabajo, en la oficina, estaba sentada ahí y de repente yo no sabía que esa hermana conocía a la hermana y me ve a mí, hermano Carlos, de esas hermanas expresivas. Empezó a decir, hermano Carlos, y empezó, amén, hermana, ¿cómo está? Ya la saludé. Y le dice a la hermana, y le dice, ¿y usted conoce al hermano Carlos? ¿Quién es el hermano Carlos? Y entonces la manager se queda así. Me dice, sí, él trabaja aquí. Entonces dice, él allá en la iglesia predica. Él es el que allá intercede, él allá profetiza allá. Lo vemos, él enseña aquí. Empezó a decir un montón de cosas. ¿Y sabe la manager qué le dijo? Sí, le dijo, aquí lo conocemos, le dijo. Sabemos todo lo que él hace por gente que lo conoce a él. Pero aquí lo conocemos como un buen trabajador. Que lo tienen bien checado como hermano, como hombre, como padre, todo. como esposo. Exacto. A mi esposa la conoce la manager. Imagínate, qué pena hubiera sido. Y yo no sabía que la señora, esta hermana ya mayor de edad, conocía a la manager desde su juventud porque le hablaba de Cristo. Eso fue lo que a mí me asombró, que con tal confianza le estaba diciendo a la hermana, expresiva la hermana. Quizás usted la conoce, la hermana Ángela. Ah, sí. Esa ancianita, sí, bien la que danza enfrente. Esa. Sí. Y te lo puedo decir. Y ella conoce a ella desde su juventud. Le hablaba a ella y a su esposo del Señor. Yo no sabía. Y le dijo, sí, lo conocemos por esto. Entonces, qué importante, pero qué fue hubiera sido. Es eso allá. Que yo tuviera un testimonio que da vergüenza. Y hubiera avergonzado y la hermana. Pero qué bueno, hermano,
saber la responsabilidad que uno tiene, que por donde quiera te van a leer, te van a decir, hermano, ese hermano tiene buen testimonio. Pero eso es lo que Dios quiere restaurar, que la iglesia no pierda esa foto, que la primer columna de sostén y baluarte, El modelo. el modelo se llama testimonio, porque el testimonio se va a transformar en la primera autoridad que usted tiene, se llama autoridad moral. Yo no puedo decirle a alguien, no haga esto cuando yo lo estoy haciendo. O sea, cuando yo he fallado, recuerdan las reuniones que hemos tenido acerca de los que profetizan, usted ha estado ahí, en una ocasión una hermana no estuvo y que yo di ciertos lineamientos que habían dado y entonces hizo lo que no debía hacer. Entonces yo platiqué con ella, hermanita, le digo, fíjese que esto no le debe hacer. La instrucción. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Después me acordé que ya no había estado en la reunión. Inmediatamente yo fui a retribuirle, hermana, perdóname, me equivoqué. Esto, yo creí, no me acordaba que tú no estuviste en la reunión. Perdóneme, hermana, porque el problema es si no corregimos esas pequeñitas cosas, se nos van a ir haciendo grandes. Sí. Las pequeñas zorras comienzan de lo pequeño. Sí. Quiere llegar al despeñadero, no corrija las cosas pequeñas. Sí. Todo comienza de lo pequeño. Y yo fui a la hermana y le digo, perdóneme porque me equivoqué. Usted no estuvo en la reunión y le llamé la atención como si hubiese estado en la reunión. Me perdona. La hermana hoy en día volvió. Pero imagínese, si yo que yo soy el líder y me equivoqué y punto. No. Aquí todo líder tiene la responsabilidad de dar testimonio. Hermano, tú que le sirves a Dios, procura arreglar las cosas que tienes que arreglar. Que nada quede en el aire. A quien tienes que pedirle perdón, pídele perdón, hermano. Porque el problema, conmigo se acercaban muchas personas y me dicen, hermano, perdóneme. Y yo lo primero que le digo, ¿por qué me pide perdón? Porque la Biblia, la Escritura nos dice en Santiago, que confesando los pecados los unos a los otros seremos perdonados. Usted me viene a pedir perdón. Sanidad, hermano. Exacto. ¿Por qué razón? Porque las personas piden perdón, pero no dicen ni por qué. Ese es un problema grave. ¿Sabe qué es el problema grave, hermano Carlos? Como dice usted, que de un tiempo para acá se le acerca a uno a la gente y le dice, perdóneme, usted y yo sabemos que nos hemos ofendido y sabemos en qué nos hemos ofendido. Y la gente se le acerca y le dice, Dios me mandó que le dijera que me perdone por si lo he ofendido. Por si yo digo, entonces ¿para qué me viene si no hay una seguridad? Y decía un siervo del Señor, pecado no confesado, pecado acumulado. Exacto. Y pecado acumulado, volvemos al punto del testimonio y la conciencia, va endureciendo la conciencia. Y la gente no se da cuenta. Pero al rato ya el callo pequeño que te dolía, pero te daba, ¿a quién le gusta enseñar el callo? A nadie. A nadie. Al rato, hermano, ese callo se endureció y ya no lo sientes. Entonces, cuando ya un pecado grande es cometido, ya como se endureció en el pequeñito, si en el enojo, en la molestia, ¿sabe qué me llama la atención el pecado? Porque la gente no entiende que el pecado de adulterio es tan grave como el pecado de la mentira. El pecado de la mentira es tan grave del adulterio como la amargura. La amargura está peor. La amargura dice que hace caer de la gracia de Dios. Ya no tienes el favor de Dios. El adulterio y la mentira, el robo, te acercas al trono de la gracia, te arrepientes, confiesas y te apartas y hay perdón. Pero la gracia, la amargura, hermano, hace caer de la gracia y toma control el orgullo, la arrogancia y la soberbia. Entonces dice, si el enojo, usted sintió en la conciencia que así no puedo. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a predicar enojado, airado, el mensaje entra contaminado. Sí. Usted ya no va a ir a predicar, no va a llevar vendas, va a llevar la espada, se la va. Piedras, de todo llevo. ¿Por qué, hermano? Fíjese lo importante de tener la conciencia limpia, primeramente con la sangre de Cristo. Sí, y sabe, hermana,
después de haberme salido, retomo esto, porque es muy importante, de haberme salido, perdí la compostura y delante de la autoridad y me valió. Entonces, ¿sabe qué? Después yo a la persona les voy a pedir perdón. Le pedí perdón. Por una verdad. Pues, sí, por una verdad. Y le digo, yo le pido perdón, hermano, no porque... Le dije la verdad. por la verdad, sino por la acción que yo cometí. La manera que yo lo hice. Y le dije a la hermana, mire, porque yo no quiero verla a usted, que usted viene por aquí y yo voy a salir por allá. No, yo quiero saludarla, donde quiera que usted, porque usted es hermana en Cristo. Hoy la hermana hasta me invita a comer al restaurante. Qué difícil, hermano. Imagínate. Y ¿sabe por qué? Porque, hermano, si no se hacen las cosas, hermano, ¿quién va a corregir? ¿Quién va a hacer un stop? Entonces, si yo quiero ver frutos en otros, pero primero tengo que verlos en mí. Porque el Señor dijo claramente, el Señor lo dice claramente, el árbol se va a conocer por su fruto. Eso es lo que a mí me interesa, el saber lo que dice la Escritura, me hace responsable a mí de ser el que debo dar el ejemplo. El árbol se conoce por su fruto. Le dije, hermana, yo no quiero verla, que usted viene por aquí y yo voy a salir por el otro. No, yo voy a ir al encuentro y la voy a saludar. ¿Por qué? Le digo, porque si yo pedí perdón, es que usted tiene que perdonar. Y no quiero revolver cosas, quiero caminar a lo que se llama una restauración de hermanos. Hasta el día de hoy, la hermana me invita a comer, que vamos a comer a un restaurante. Hermano, ¿pero qué hizo eso? Se corrigió ella porque vio que ya había rebalsado el vaso. O sea, para que yo estallara, imagínate, en 30 años en una iglesia, tener solo 2 problemas, que yo me salí. Yo cuando estallo ya es porque ya se como rebalsó Moisés, hermano. Moisés creo que le quitó lo manso y lo humilde. Lo humilde y todo se me salió. Se me salió hasta el viejo que era. Entonces, pero ¿qué es lo lindo hoy? Que yo puedo ver, saludar, reírme, sentarme a comer. Y lo hago, hermana, porque ahí muchos dicen, yo perdono. Pero no olvido. Pero unos dicen así, yo perdono, pero no olvido. Entonces, ¿qué perdón es ese? Otro dice, perdono, pero ni en pintura te quiero perdón, ver. Exacto, perdón y cada quien por su lado, ya vienes tú, allá voy yo y bye bye. No, hermano, el perdón es la restauración de que usted puede caminar con el hermano de la mano. Entonces, en la vida, si no aprendemos ese paso principal que para mí es determinante, que es su testimonio. ¿Por qué su testimonio? Porque del testimonio va a venir la credibilidad de que usted va a dar a los creyentes, porque él lo dice, sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué? En conducta, que tu conducta pueda ser vista. Yo no estoy hablando de que soy perfecto, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas abismales que chocan totalmente con lo que es la conducta. Y que somos pecadores, pero que hay un lugar de arrepentimiento donde yo reconozco que he fallado, pero que hay un Dios que está para restaurarnos. Los frutos, hermano, es eso de que habla usted. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de que el testimonio, la conciencia en ese estado sensible al Espíritu Santo y la palabra, porque primeramente debo de tener la conciencia sensible al Espíritu cuando Él viene y me redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Y a la palabra me va a conducir a los frutos del Espíritu Santo. Como habla usted, no quieras ver perfección en mí, pero esa conciencia sensible va a ir dando testimonio de la obra de Dios en mi vida, en paciencia, en templanza, para empezar, en amor, en paz. Lo que está escrito, el carácter del Señor se va a empezar a ir viendo, pero necesitamos volver a lo primero. La conciencia. Una conciencia sensible, no a lo que los demás piensan y opinan, porque ahorita se vive de lo que se cree y se opina, hermano. Pero se olvida que la más importante opinión es la de Dios. Sí. Y esa es la que nos debe preocupar. Me preocupo, como le digo, porque
tengo como decía al principio, el acostarme, mi levantar es solo una razón. Y es que yo estoy esperando al Señor. Pero quiero esperarlo arreglado. O sea, yo no solo quiero decir, Cristo viene, pero mirad lo que estás haciendo. Es como decía, ¿verdad? En el carro, 10, Dios no desecha a nadie, hermano. Nadie, 10, el ejemplo está claro y en muchas ocasiones en la palabra. Yeah. Alguien puede decir, no, es que yo no sirvo para nada. Mira, bueno, un talento nomás, yo sé que con uno puedes. Pero este dijo, lo metió, lo enterró y dijo, cuando venga le voy a decir, ¿sabes qué? Toma tu dinero, no me... Entonces, Dios no ha hecho excepción de personas. Dios a toda su creación, a todo el ser humano, le ha dado la oportunidad. Dios no desecha. Pero la gente no ha entendido, hermano, la oportunidad que Dios nos ha ofrecido de hacernos partícipes. Ahora la gente piensa que Dios no se mueve porque yo soy lo más importante. Jamás. Lo más importante siempre ha sido Dios. Su palabra, sus estatutos, su sacrificio, su plan. Usted y yo estamos de ganancia porque hemos sido escogidos para ser instrumentos. La gente necesitamos volver a ese punto, hermano, de poner las cosas en su lugar. En el orden. Dios es por sobre todo. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Amén. La gente dice, es que yo soy hijo de Dios, soy siervo, y si yo no. Tú y yo éramos lo vil, lo menospreciado, lo desechado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios, por el beneplácito de su voluntad, nos volvió a tomar, nos volvió a injertar, nos volvió a dar vida. Entonces, redondeando la conclusión del tema, hermano, tenemos que volver al principio. Exacto. El principio es una de las columnas del modelo de la iglesia de Cristo. Empezamos en Hechos. Tenemos que volver al libro de Hechos. Esa es la clave porque ahí está cómo funcionó y por qué tuvieron los grandes frutos que tuvieron espirituales, tuvieron grandes victorias en eso. Ahora, cerrando como dice usted, ¿sabe de la disciplina? Yo me puse 3 meses en disciplina. Y todo el mundo preguntando, y todos ¿qué me pasó? preguntaban, yo me puse en disciplina. ¿Por qué razón? Porque, hermano, yo quiero, no me interesa, como decía usted, el criterio del que me diga esto, de lo que diga el otro. No, yo estoy en mi conciencia. Aún mi esposa me decía, pero no te sentí, ¿cómo es posible? Yo estoy en disciplina. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero vivir un evangelio de apariencia. Yo quiero vivir un evangelio real. Por ahora yo tengo los frutos y los beneficios, el respaldo de Dios. Cuando yo después de la disciplina me subí a un púlpito, yo he estado viendo la mano de Dios, he visto la mano de Dios y cuidándome. Ahora, ¿por qué razón hay que poner, por qué hice esto? Aunque la autoridad me dijo, no te puedes poner en disciplina, cualquiera se enoja, no. Aquí internamente es cuestión de conciencia. Ahora, ¿por qué? Porque esto me hace a mí. Es vergonzoso andar pidiendo perdón, hermano. Porque conozco la palabra. O sea, porque dijo una verdad. Él dijo una verdad. Pero la dijo en una actitud equivocada. Incorrecta. Hice algo incorrecto. ¿Cierto? No correcto. Entonces, yo pedí el perdón, pero yo le digo, no quiero volver a hacer esto y tengo que disciplinarme. Yo mismo me sorprendí, porque imagínate, en 30 años que sea en segunda persona y que la hermana tal vez te invitó a comer, nunca pensó, este hombre se va, ¿por qué no, hermano? El privilegio o los dones, lo que tú tengas no te hacen más que otro hermano. Eres igual. Y eso no te hace sobrepararte y menospreciar en el camino a nadie. Todos son vasos de Dios, todos son usados por Dios, todos somos una bendición, de una manera u otra tiene algo para edificar en el cuerpo de Cristo. No puedo menospreciar. Imagínate el cuerpo de Cristo, miremos nuestro cuerpo, todo funciona, entre más pequeño y más grande, pero todos funcionamos. Entonces el punto principal, que cuando yo me puse los 3 meses en disciplina, yo me sentí
tranquilo, tenía una paz, una visitación de Dios. Mire cosas, te dijera cómo económicamente empezó a Dios bendeciéndome en toda área, hermano, en lo espiritual. Y la persona lloró y me confesó el pecado. ¿Me entiendes? Eso es lo más lindo. ¿Por qué razón? Porque la verdad te lleva a eso, porque saber que la verdad te hace libre y puedes levantar tu cabeza donde quiera que vayas, sin que nadie te señale. Y lo lindo es esto, hermana Laura, que puede ir a un lugar a predicar. Hoy prediqué allí, el otro día se me volvió a abrir la puerta. ¿Por qué? Porque lo que hace el Espíritu Santo es dar testimonio de lo que tú caminas, de lo que vives y cómo debes de ser. Every day. Todos los días. Esto no hoy porque hoy me tocó ir al canal y voy a decirle a la hermana Laura, no, esto ya me lo había hablado, te lo dije ayer, Dios me lo habló y yo no tengo pena porque sé que a alguien va a ayudarle, que si es un líder, algo va a hacer, y que en el cuerpo el Señor me dijo claramente, como una alarma, suena esta trompeta, de volver al testimonio. Porque mucha gente no entra a la casa de Dios por el testimonio que vivimos en nuestros hogares, en el otro lado. Imagínense, enfrente de donde yo vivo, había una familia morena, todo el día domingo, praise the Lord, praise God, y aquello y danzando y todo. Y después que vienen de la iglesia, le estaba tirando la ropa allá afuera al esposo y orando en lengua, y de repente le sale una palabra, mala palabra, y le dijo, te voy a poner un balazo en la cabeza. Imagínense, y una persona que ellos le estaban hablando de Cristo llegó a mí a golpearme en la casa, que es mexicano. Guay, ¿qué pasó ahí? ¿Y sabe qué pasó ahí? Que lengua y que aquí. Dice, pura hipocresía. Imagina, ya el hombre ya no aceptó a Cristo, lo querían llevar a la iglesia, era hispano, pero hablaba inglés. No, ya no vio ese cuadro. ¿Quién va a entrar así con ese testimonio? Entonces, para mí, lo principal es lo que Dios nos mandó a llegar. Jesús hablaba con su testimonio. Era una carta leída. Nosotros, el llamado de la iglesia que Cristo le delegó a Pablo a decirle, escribí, vosotros sois carta leída a los hombres, no escrita por mano de hombre, sino por el Espíritu. Entonces esa es nuestra convicción, esto es nuestro caminar para el cuerpo de Cristo, volver a retomar. Porque hoy en día, hombres de Dios que hablaban de eso, hoy saben qué están diciendo. Yo lo veo, apóstoles diciendo esto, es que Dios a mí me llamó a predicar, no a vivir. Ay no, ¿qué evangelio es ese? Eso no está escrito, la palabra no lo respalda. Nada, pero están diciendo eso y me da pena, porque yo desde años los conocí trayendo un mensaje que, hermano, que hoy se conocían por la palabra, por la alabanza, por esto, hoy no se conoce el ministerio por eso, hoy se conocen por los problemas inmorales que están anunciando en las redes sociales. ¿Por qué? Porque se perdió lo que se llama testimonio. Bueno, hermanos, quiere despedir a la audiencia con una palabra de lo que Dios le dé. Hermano, pues... Volver al principio. Este es el principio de todas las cosas. Ajá. Y es una alarma, es una trompeta que Dios va a empezar a usar sus vasos, porque no hay de otra manera. Amén. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ese es el principal meollo del asunto, y agradezco a hermana Laura que Dios te esté usando en este canal, bendiciendo a los pocos, pero hay algo lindo que dice el Señor, que aunque tu comienzo haya sido pequeño, esto va a ser grande. Yo declaro que va a ser grande para la gloria del Señor, que se va a ir ampliando de una manera especial, y decirle a la audiencia de que hay un camino lindo, que cuando se camina en la verdad, en el testimonio, no importando el privilegio o lo que tenga, creyendo que hay un Dios que te va a recompensar. No espere usted los aplausos del quién te aplaude o quién no te aplaude, porque esto no es de aplaudir de los hombres.
Hoy los hombres te ponen arriba y mañana te van a tirar. Pero si tú caminas en Cristo, Él siempre te va a mantener en el lugar que te corresponde, porque es lo que ha delegado el Señor. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y ha sido un privilegio, mi hermana Laura, que usted haya concedido este pequeñito tiempo y que yo pude tener el tiempo para estar con usted. Pues lo vamos a tener más tiempo y como siempre espero haya sido grandemente bendecido y todas las cosas empiezan tienen un principio, tienen el A, el 0, el 1, el 2 y creo que el mundo espiritual está convulsionado y el mundo natural está convulsionado, pero Dios tiene un remanente, Dios tiene un pequeño rebaño en el cual Él va a manifestar siempre sus verdades. Dios no cambia, tú y yo sí, pero Dios no cambia, su palabra no cambia. Y espero que hayas prestado atención a la lección de este buen día y hagas un alto y vuelvas al principio de todas las cosas. Recuérdate que todas las cosas pasarán, la fe, la esperanza, la profecía, los dones, solo dos permanecerán, el amor y la palabra. Y si tú amas a Dios y amas su palabra, no necesitas que nadie venga y te diga. El Espíritu Santo, el ayudador, el maestro por excelencia, siempre usará sus vasos, sus ministros, sus siervos, sus pioneros que ya han ido delante de ti para que no pierdas la senda que ya está trazada. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Medita en su palabra, haz un alto y vuelve al principio. Bendiciones.